Muy buenos días, tardes o noches, criaturas de la luz. Yo soy Zeta y bienvenidos a un nuevo video. Me sorprende la cantidad de cultura y tradiciones que hemos olvidado con el pasar de los años. Es increíble que cada cosa natural esté conectado con algo místico. Y hoy les advierto que les traigo una leyenda sumamente controversial, que es la leyenda de Ka'ayargi, que traducido literalmente significa abuela de la hierba, pero en un significado más contextual sería espíritu de la hierba. Este mito no hay que confundirlo con la leyenda del Ka'a ni la leyenda del Ka'agüipora. Son leyendas que tratamos en otros videos. Ka'ayargi es el hada protectora de la yerba mate. La leyenda es guaranítica, por lo tanto obviamente abarca Paraguay, Argentina, Brasil y otros territorios en sus épocas primitivas, y es muy anterior a la llegada de los españoles y aún del mismo país Sumé. Esta entidad cuida de la vida de esta planta milenaria y obliga a respetarla. Persigue a los que destrozan los yerbales, queman, maltratan o cosechan antes de estar sazonadas las hojas. Este espíritu se manifiesta con forma de una hermosa joven vestida de blanco resplandeciente, cuya vestidura es hilada con el sedoso samú. Su carácter es de custodio y su temperamento amable. A pesar de que es ancestral, su mayor punto de concentración sigue siendo en el Alto Paraná. En la mayoría de las anécdotas no asume la tarea de cosechador de la yerba mate, sino que aligera su producción, aunque hay algunas historias que relatan sobre una producción mágica mientras los indios estaban dormidos. Pero en general, los beneficios son los siguientes. Les hace hallar las mejores zonas, las robustas plantas cuyas hojas han reunido el aroma de la selva y poder vitalizador del sol concentrado en la sazonada hoja de Ka'a, hierba, o yerba en el decir popular. Todo esto para producir grandes y sanos raídos, que son los fardos de hojas y armazones tiernos del árbol. Creo que si eres de Paraguay sabrás cómo es la labor de producción de la yerba mate, al menos conceptualmente. Si eres de otro país, me gustaría también saber si tienen el mismo proceso de producción. Continuando con la leyenda, a pesar de ser genio beneficiario de esa preciada planta, es hada amable y protege a los hombres que cuidan de ese árbol singular, enseñándoles sus virtudes y propiedades y sobre todo la fórmula de colección y laboreo. Quienes no siguen sus consejos encuentran la yerba mate picada, de áspero sabor, y en castigo, la yerba les resulta excesivamente diurética y en algunos casos los engaña haciéndoles usar una yerba más oscura y vomitoria. Pero a quienes ella protege a cambio de la promesa de cuidar la yerba mate, les hace la tarea fácil, le acorta las distancias, aliviana el pesado raído que llevan en un bolsón de cuero en la espalda sostenido en forma de vincha. Ella le entregó al indio la calabaza y le enseñó a curarla hasta perder el amargo sabor propio del porongo. Le indicó las propiedades de la yerba mate, diciendo que le quitaría el cansancio, serviría de alimento y le conservaría la salud, manteniéndolo joven por mucho tiempo. Cuéntase que Ka'ayargi, convertida en una hermosa indiecita, hizo probar a los españoles el mate, prendándose estos de sus cualidades sedantes y medicinales. Así se extendió su uso a toda la vasta comarca del antiguo Paraguay, incluso el Perú y el Río de la Plata. Indicó además que todos los que la bebieran vivirían en paz y se tratarían como hermanos. Ella cuida de los almácidos de yerba mate, con su alimento acelera la germinación, apaga el fuego en las inmediaciones de los yerbales para que estas plantas no resulten destruidas. Quienes no gozan de sus favores hallan la labor de diligenciar la yerba mate tediosa y difícil, en extremo agotadora e insalubre. Dañados en la salud deben retirarse condenados a vivir del fruto de otras actividades. Si se mantienen en labores de yerba, su andar es lento y su rendimiento pobre, siendo continuamente molestados por insectos y arañas. En cambio, el buen cortador de yerba mate la invoca, sabedor de que el hada de los yerbales está allí junto a la planta,
como un espíritu periférico de la especie vegetal. Lo considera no el alma de la planta, sino el humor de ella. Antes de iniciar su cotidiana tarea, pide ayuda y se compromete a cuidar del árbol, como si fuera el hada misma. Ella le lleva a hallar la zona más propicia, ayuda a hacer su fardo, lo que logra el cortador con extraordinaria facilidad, y al cargarlo, su peso es leve y la distancia se acorta. El genio de la yerba mate siempre le asiste, ayuda, acompaña. Tocado por el hada, el polvo de oro se torna tonificante y devuelve la juventud a quienes la beben a la mañana y a la tarde. Donde haya un grupo de hombres en torno al mate, que corre de mano en mano, después del trabajo, siempre habrá amistad y Ka'ayari, invisible, pero cercana, hará que la cebadura sea de rico sabor y coronada de blanca espuma. Muchas leyendas se han originado en torno a Ka'ayari, cada comarca tiene la suya. Es uno de los motivos más profundos de su cultura, origen de notables aciertos en medicina aborigen. Antes de finalizar el video quisiera contarles una anécdota sobre Ka'ayari. Entre los guaraníes corre siempre la versión de que Celé y Sirí emprendieron su viaje hacia el Alto Paraná para buscar una mejoría en lo económico, pues corría la versión de que los mensú recaudaban mucho dinero con su trabajo de cortador de árboles. Los primeros meses que estos hombres empezaron a trabajar, cumplieron su labor de una manera muy disciplinada. Eran los mejores obreros. Sus patrones estaban muy satisfechos con ellos. Cada vez que compartían un tereré, los obreros hacían comentarios sobre Ka'ayari, que decían que era una mujer que cautiva a quien no respeta la naturaleza, es decir, a quien en forma exagerada talaba los árboles y dañaba el medio ambiente. Lleva al destructor muy dentro de la selva y lo extravía para hacer temer a los otros y que no se repita esta acción. Pasado el tiempo, estos dos hombres se volvieron muy ambiciosos y no creyeron de la existencia de Ka'ayari, decidiendo cortar más árboles y ganar mucho dinero dañando la naturaleza. Celé y Sirí, al realizar su mala acción, empiezan a sentir un viento que estremecía las ramas de los árboles y a lo lejos ven venir una figura, la de una mujer. Era la protectora del bosque, quien les decía que por su mala acción no regresarían nunca para ver a sus familiares. Ella se llevó para siempre a estos hombres y nunca se escuchó hablar de ellos por su mala acción contra la naturaleza. Si te ha gustado esta leyenda, te invito a ver esta otra que tengo aquí. Awaleko sepogute ko arapute ka aroku